Laila Tov, qué gusto poder estar con ustedes aprendiendo, descubriendo, estudiando la parashá correspondiente a esta semana. Describe el Humash, el Pentateuco, que muchas veces nosotros buscamos las respuestas por parte de Boreolam. Queremos el conocimiento necesario para que nosotros conozcamos, como dice nuestra tefilá en el encendido de los luminarias de Shabbat, que sepamos qué decisiones debemos de tomar esta semana y qué acciones ejecutar, pero también que podamos ver la verajá que se encuentra disponible para todos y cada uno de nosotros. Además, también sabemos que gracias a las investigaciones modernas acerca de el poder de la conciencia colectiva, hoy sabemos que no es casualidad que esté establecido en la Torá la reunión o los momentos en los que Eretz Israel debería de ejecutar ciertas acciones que conectarían con la emanación universal para que de esta forma se alteren los resultados. ¿Qué tefilá hacemos nosotros en las luminarias de Shabbat? Siempre decimos a Hashem que esta semana conozca cuáles son las decisiones que debo de tomar y también las acciones que deba de ejecutar. Y semana con semana siempre tenemos ese anhelo de querer conocer qué debemos de hacer ante las circunstancias que se nos están presentando. Y a veces esto de forma maravillosa nosotros lo encontramos directamente en la parashá correspondiente que hay en cada semana. Cada semana hay una porción que se nos comparte y que nos permite identificar que cuando el rey Salomón dice que no hay nada nuevo que ocurra bajo el sol sobre esta tierra, de que siempre las mismas situaciones se van a estar manifestando y las soluciones están ahí en el Tanaj, en los diferentes textos, pero para ello es necesario que nosotros pongamos atención a los mismos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre una parashá que es por demás muy interesante. Voy a comenzar, si les parece, a compartir la pantalla de esta parashá que lleva por título la parashá de Vairá. ¿De qué trata esta parashá? Bueno, pues nos habla sobre las revelaciones o las manifestaciones que Boreolam ha utilizado a lo largo de toda la eternidad para ponerse en contacto con todos los seres humanos. Estas interacciones nosotros las encontramos desde Bereshit hasta el libro de Malají, el libro del profeta Malaquías. Y esta parashá comienza diciendo cómo es que Boreolam, el creador del universo, se va a revelar a Moisés y le da uno de sus nombres. Dice, yo me he revelado a tus antecesores, no con este nombre que hoy tú vas a conocer. Y es que es muy importante que nosotros nos hagamos determinadas preguntas. La primera de ellas es, ¿en dónde es que se revela el Creador? ¿A qué se refiere? Nos enseña el Zohar que Hashem se revela al ser humano de diferentes formas. Dice, a través de visión, cuando una persona está en hibotetud. Hibotetud es meditación. Una meditación en la que invierte, por lo menos en base a la numerología, un tiempo mínimo de 63 minutos. El alma del ser humano está conformada por 5 niveles. Y para ir accediendo a cada uno de esos niveles se necesitan 21 minutos. El primer nivel, lo conocemos, es el universo de Asia, así lo define la Kabbalah. El universo físico de la acción, el universo donde nosotros tenemos una vida cotidiana. De esto no hay más que decir. Todos estamos familiarizados con ella. Dice, después viene el universo de Yetzirah. El universo de Yetzirah representa a ese lugar donde se encuentran las almas desencarnadas, las almas que han cerrado o han concluido su ciclo en este mundo físico y que están a espera de ser trascendidos. Hay algunos que trascienden, dice ahí el alajá,
que en un tiempo promedio de 11 meses. Cada Rosh Hashanah, nosotros celebramos un año nuevo, nuestro año nuevo judío, que es un día de juicio, ¿verdad? Decimos que hay Yom Teruah, hay diferentes nombres, pero en Rosh Hashanah hay un juicio. Y en este juicio pasan absolutamente todo, las almas que se encuentran físicamente en este mundo, para saber si en base a sus actos son merecedores de seguir recibiendo parnasá o sustento. Pero también que sepamos algo, que si una persona, debido a sus actos o a que de forma consecutiva ha estado transgrediendo, probablemente el siguiente año la parnasá le sea detenida. Probablemente su salud sea menguada, Hasbe Shalom, el Creador no lo permita. Pero, ¿qué ocurre? Dice, también esto aplica para las almas que tienen que trascender. Por eso, de Rosh Hashanah a Yom Kippur, hay una tefilá a manera de Shiva, una oración a manera de ciclo de rezos que duran una semana, en la que hacemos actos que ayuden a que estas almas trasciendan. Yetzirah es donde se encuentran estas almas que en algún momento pueden tener todavía cierto contacto con el mundo físico. Son entidades que muchas veces pueden manifestarse no solamente en sueños, no solamente en visiones. Visiones puede ser que una persona de pronto juraría y aseguraría que subiendo a las escaleras vio una silueta, o que vio a alguien ahí parado, o que ve a un niño o una niña en un inmueble. Cuando una entidad no trasciende, dice ahí, permanece más tiempo, tiene que rectificar. Eso es otro tema. Es el universo de Yetzirah. Dice, después, el siguiente nivel al que accede la persona es el universo de Briah. El universo de Briah es donde se encuentran lo que se define como el Magid o el Ibur o las entidades de luz. Puede ser un malajim, puede ser un ángel. Después sigue el universo de Hayá y Yetzirah. Bien, hay 5 niveles que vamos aprendiendo. Y el ser supremo se revela en uno de estos niveles. Uno de estos niveles, ¿cuál es? Es cuando el alma del ser humano se encuentra en un estado de conexión profunda en el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo se generan estas conexiones? Bueno, a través del entrenamiento al que se va sometiendo la Neshama. La Neshama es el aspecto espiritual que hay en el ser humano. Ahora, también debemos de saber que físicamente también hay una serie de lugares donde sí Hashem se logra manifestar. Pero que quede claro algo, no es que siempre su emanación esté ahí sujeta. Pensemos en el Bet HaMikdash, el templo de Jerusalén. Muchas veces se llega a creer desde la perspectiva religiosa que se necesita la construcción del tercer Bet HaMikdash, porque se piensa que de esa manera Hashem va nuevamente a estar haciendo morada permanente en Eretz Israel o en todo el mundo, y no es así. Si nosotros leemos y ponemos atención a todo el Humash, a toda la Torá, nos damos cuenta que por momentos la presencia de Boreolam descendía, permanecía y después se retiraba. Pero no solamente se manifiesta en un templo. Cuando se manifestó Abraham vino a nuestro patriarca, ¿dónde lo hizo? En Sinar de Mamre, en diferentes lugares. Cuando se revela a Moshe, ¿dónde lo hace? En un monte. Cuando se revela a Elías, también en lugares elevados. Por eso siempre vemos la mención en diferentes textos, y no solamente en Eretz Israel, sino en muchas otras culturas, que ascienden a esos lugares. Por eso podemos ver que muchas culturas tienen sus templos hasta ahí arriba.
Y uno de los secretos que debe de tener muy presente el mecubal, el cabalista, el yudí, el judío o el que quiere descubrir los secretos que están establecidos en el Zohar, es que debe de aprender a salir del entorno donde generalmente desarrolla todas sus actividades. Y esto es debido a que la emanación, la conexión que Boreolam desea con las personas debe de estar lo más limpia o pura de las emanaciones o distractores que se encuentran en el entorno. Por eso todo mundo salía. Y él podía decir, Moshe, me puedo quedar aquí, en mi aposento, y aquí voy a hacer tefilá y aquí Hashem va a revelar. Sí se revela. La diferencia es la fuerza con la que se revela. Ahora, que sepamos, no es en un lugar en específico, porque desafortunadamente, conforme ha ido transcurriendo el tiempo, nos hemos dado cuenta de que a veces quienes eran los, vamos a llamar, ciertos responsables de haber preservado este conocimiento para entregarlo al resto de la humanidad, lo ocuparon de forma inapropiada. ¿A qué nos referimos con forma inapropiada? Que de pronto construían templos, iglesias, mezquitas, sinagogas. Y la gente creía que en esos lugares bajaba únicamente la presencia de Boreolam. Entonces mucha gente iba a su templo solamente por si, vamos a llamarlo, por si acaso. No vaya a ser que la instrucción que me hayan dado los líderes religiosos sea verídica, que el Creador actúa a través del castigo y de la recompensa con el ser humano. Eso es lo que muchas veces se llega a tener en las personas. ¿Cuántas veces aún llega a existir en el subconsciente la creencia de que si una persona no va a un templo y no canta y aplaude y hace Hallel, seguramente Hashem se va a enojar? No. Preferible que la persona mejor ese día, en lugar de que vaya a un templo, vaya y reparta alimento a las personas de la calle, que ayude a los que tienen algún tipo de necesidad. No necesita la persona creer que necesita un lugar específico. Bien, espero que no haya algún líder religioso por aquí, yo creo que no, pero es necesario que nosotros sepamos de qué forma es que se revela el Creador en nosotros. Y para ello, pues es necesario que sepamos que nosotros mismos somos la revelación de ese Creador. También es necesario que para conocer dónde se encuentra este Creador, primero conozcamos también su nombre. Cuando una persona comienza a estudiar la Kabbalah, y no solamente la Kabbalah, de pronto se interesó por la lectura del Tanaj, la Biblia en idioma hebreo, y comienza a aprender hebreo. Dice, bueno, estoy aprendiendo hebreo, estoy aprendiendo este idioma. Y lo primero que se encuentra allí en el libro de Génesis es un nombre. Bereshit bara Elohim. En el principio creó, dice Dios, así en español. Y muchas veces el término Dios le es acuñado a una entidad. Y la persona dice, Dios, hombre de bata blanca, barba blanca, muy anciano, ese es Dios. Se le asigna una figura paterna. Hasta que, de pronto, comienza a descubrir que hay un significado diferente. Aquí vemos nosotros Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem, de derecha a izquierda, que dice Elohim. Y Elohim, traducido al español, significa poderosos. El sufijo Yud, Mem, que es lo que vemos en las
en las últimas letras, viéndolas de derecha a izquierda, siempre va a hacer referencia a la pluralidad, a un conjunto de, a un grupo de, y no está haciendo referencia a una trinidad, porque muchas veces, yo entiendo que hay muchas personas que quieren conocer judaísmo, que quieren estudiar la Kabbalah, pero no se atreven a cuestionar completamente lo que han estado aprendiendo. Porque de pronto decimos, no, y tampoco es una trinidad, no es una trinidad, eso es una justificante que por ahí, teológicamente, si se puede llamar, los líderes religiosos quisieron forzar para no renunciar a ciertas creencias. Ahora, estamos hablando de manera inicial sobre el nombre de Hashem, poderosos. La pregunta es a continuación, ¿estamos realmente listos, listas para conocer la verdad? ¿Estamos dispuestos a soportar esa incomodidad que se va a generar en nuestro sistema de creencias cuando a través del idioma hebreo comenzamos a descubrir que todas las Biblias traducidas en cualquier idioma están mal traducidas y mal escritas? Entonces, si nosotros seguimos leyendo Bereshit bara Elohim, en el principio crearon poderosos. Así está. Crearon poderosos. Y después, ¿qué sigue diciendo? Bereshit bara Elohim et. Et es una palabra conformada por la letra Aleph, la primera de las 22 letras del alfabeto hebreo, y la letra Taf, la última también de las letras del alfabeto hebreo. Dice el Zohar, capítulo 1, sección de Bereshit, que cada una de estas letras son símbolos, y detrás de cada uno de estos símbolos está la representación de una entidad. Por eso, de forma paralela, deberíamos nosotros también de citar las fuentes que se encuentran descritas en el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah es otro de los libros más enigmáticos en el tema de la Kabbalah. Nos dice claramente que Hashem, capítulo 2 de Sefer Yetzirah, dice que Hashem miraba la Torah, las instrucciones, Torah es instrucciones, y creaba la realidad. Por lo tanto, cuando se hace referencia a Elohim, hace referencia a estas 22 entidades que controlan diferentes aspectos de la naturaleza. Cada uno de ellos tiene asignado una tarea. Alguno tendrá la tarea de la salud, alguno otro de la protección, alguno otro de la discordia. Cada una de estas entidades cumple una función. Por eso, cuando nosotros vamos descubriendo que hay 72 nombres sagrados ahí codificados en el libro del Éxodo, cuando hay 42 nombres en el libro en el Shidur de Ana Bekoach, comenzamos a darnos cuenta que hay nuevos nombres y cada nombre, así como un malajín, como un ángel tiene una tarea, de la misma forma, cada entidad convocada por una letra hebrea controla un aspecto específico en la naturaleza. Es importante saberlo. Por lo tanto, citemos un ejemplo, la letra Bab. La letra Bab, que es el equivalente a V en castellano, tiene un valor numérico que es el 6, el valor numérico que se le asigna al ser humano. Y la letra Bab tiene un significado que hace referencia a la capacidad de unir o de separar. Por lo tanto, el ser humano se puede encontrar identificado con esta entidad. Ahora, ¿cómo puede unificar el cielo con la tierra? Si nosotros ponemos atención a esta letra Aleph que vemos aquí en el nombre de Elohim, vemos que la letra Bab atraviesa dos letras Yud. La letra Yud siempre va a tener el mismo significado que Yad, que es mano, pero también es una semilla. Representa el punto infinito, lo que en Kabbalah se conoce como el Ein Sof,
en física moderna se conoce como el Big Bang, es ese punto de donde surge toda la creación. Primero, entonces, que sepamos algo, que cuando se habla acerca de Elohim, se está haciendo referencia al conjunto potencial de todas las entidades que se encuentran implícitas en su esencia. Y aquí también se encuentra incorporado el ser humano. Preguntarán muchos, ¿y qué sucede entonces con Yud-Hei Bab-Hei? Muchos traducidos como Yahvé, no Yahweh, déjenme decir por ahí que Yahweh está mal. No sé dónde errores de traducción que desafortunadamente por ahí se siguen cometiendo. No es Yahweh con doble V, no, es una sola V, ahí es muy claro el tetragramatón. En el tetragramatón Yud-Hei Bab-Hei se encuentra implícito otro nombre que nos revela el árbol de la vida, que es este pequeño diagrama que vemos del lado izquierdo, nos revela en la parte superior un Aleph, que significa Heye, Asher, Eye. Yo soy y yo haré. Ese es un nombre que le es asignado a Boreolam. Por eso, aquí hay un secreto muy importante que usted va a poder practicar. Bien. Cuando una persona medita, por ejemplo, una persona puede decir, quiero que mi salud se restaure. Bueno, ya dijimos, Keter dice Heye, Asher, Eye. Solamente vamos a reemplazar la palabra Asher y decimos Heye, Mashiach, Heye. De esa forma, conectamos el Keter, el Ein Sof, la Sefirá de Enoch, Metatrón, que es la que permite que nosotros, a través de estos secretos, podamos precipitar las respuestas. De ahí la importancia que nosotros entonces sepamos de qué manera practicar de forma adecuada cada una de las enseñanzas que se encuentran descritas en los Sefer Kodesh o textos sagrados. Entonces, preguntemos nosotros, ¿en dónde se encuentra Boreolam? ¿En el cielo? ¿Qué es el cielo? Ese espacio azul que refleja el mar. ¿Acaso es fuera de este globo terráqueo? ¿Dónde se encuentra esa esencia? ¿Podemos mejorar nuestra conexión para recibir respuestas? Sí. Regla número 1. Hagamos todo lo posible por alejarnos de las ciudades. Recordemos lo que enseña el misticismo judío. Nos enseña que nuestro cerebro, y también la neurología lo dice claramente, nuestro cerebro es un emisor. Está captando las señales que alguna frecuencia de alguna inteligencia está transmitiendo. Son la misma frecuencia, las mismas ondas que nosotros conocemos, las leyes de la física. Por lo tanto, si tenemos nosotros un tiempo de meditación, deberíamos, si lo hacemos en nuestra casa, de bajar el interruptor principal para eliminar todo tipo de emanación de ondas y de frecuencias. Mejor ir a los lugares donde haya naturaleza, lugares altos, además, maravilloso en muchos aspectos. Pero, ¿qué sucede? De pronto, se ha caído en una comodidad en la que muchas veces quisiéramos ir a la sinagoga más cercana. Estamos en diferentes países y quisiéramos que hubiera una sinagoga. No queremos ir a la sinagoga que está tal vez en otro lugar.
Recuerde usted que algo hizo Moshe. Moshe tuvo que subir para recibir las tablas. Para recibir la bendición, Abraham vino, la parashá de la semana pasada dijo, Lech lecha. Hashem le dijo a Abraham, sal, vete, camina, allá nos vemos. Pero ¿qué sucede? A veces no queremos crear los méritos necesarios. Es necesario que hagamos algo. Por eso la regla más importante es que por momentos, si vamos a conectar con Boreolam, lo hagamos en lugares aislados. Bien. Ahora, esto no significa que por ello no se tenga que usted reunir con un grupo de personas, ¿no? Porque la conciencia colectiva, eso es lo que hace. Genera una emanación que va a permitir que en todos nosotros se adhiera una vibración de luz. Por eso se hace Hallel, cánticos de exaltación. ¿Por qué razón? Porque a diferencia del religioso, el cabalista, el mecubal, no pide. No dice, Hashem dame, agradece. Sabe cómo precipitar una sensación de manifestación. No es tan simple como decir, yo decreto que esto es. Es muy importante saber cómo es que, como establece Alajá, que por lo menos un minyan, un grupo de 10 personas, pueda ponerse de acuerdo acerca de algo que desean para que se manifieste. Entonces, aquí está una de las respuestas. Hashem, ¿dónde está? Está en todos lados, no está en un templo. Si bien puede manifestarse una emanación gracias a la conciencia colectiva, no significa que vaya a estar siempre ahí. Esa es una de las razones por las que hay lo que se define eventos milagrosos aislados. ¿Por qué de pronto sí respondió y de pronto no respondió? Todo dependerá del tipo de frecuencias que se están generando, de la conexión que estamos permitiendo llegue a nosotros. Bien, entonces, Baruch Hashem, y Don Hashem, que en esta semana, todos y cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de tener esa experiencia donde realmente hay respuestas, donde Boreolam nos enseña que no necesitamos creer que ocupamos de un templo. No ocupamos de un templo físico más, no, sino no hemos aprendido absolutamente nada. Si Hashem permite que ya no esté el templo físico, es para que nosotros aprendamos que es necesario que vayamos nosotros aprendiendo de qué manera se va modificando lo que algunos definen como alguna liturgia. Y que si nos reunimos con un grupo de personas, que sepamos que no es por realizar actos religiosos, sino porque somos conscientes de que esas emociones o sentimientos que se comienzan a emanar, inevitablemente adhieren a todos los demás. Para quienes no han estado en las clases de mecánica cuántica, investiguen sobre las investigaciones del Dr. Korotkov y la fotografía bioeléctrica. Y vamos a poder darnos cuenta de que hoy conocemos que efectivamente lo que nosotros emitimos lo transmitimos a los demás y los demás también lo transmiten hacia nosotros, sea algo positivo o sea algo negativo. Baruch Hashem, que siempre sea algo positivo. Bien, bueno, pues esta es una invitación a que Baruch Hashem todos tengamos la oportunidad de conectar de una forma diferente para obtener resultados diferentes
ante estas luces, estas chispas de vida que el Eterno nos entrega a todos y a cada uno de nosotros. Bien, bueno, pues, si le parece, vamos a dejar hasta aquí esta pequeña lectura de la Parashá. Vamos, como siempre, a agradecer a Boré Olam por este maravilloso día. Y si le parece, vamos a responder 5 preguntas. Bien, yo sé que en la lectura de Parashá no abrimos preguntas, pero vamos a abrir 5 preguntas. Las primeras que escriban son las que vamos a responder para que disipemos algunas dudas que hayan sobre esta lectura. Bien. A mí me siguen muchas energías, figuras o sensaciones. Bueno, no entiendo a qué se refiere con figuras, pero bueno, debemos de recordar que el ser humano es una vasija y dependiendo de cómo nosotros entrenemos esa sensibilidad, podremos percibir muchas cosas, pero es proceso de entrenamiento, porque puede suceder algo. Imaginemos que alguien de pronto dice, ya no creo en las religiones por X situación. Está bien. Mejor voy a hacerme agnóstico. Ok, está bien. Pero, de pronto, uno se pregunta, dice, bueno, ¿por qué los demás sí sienten, comentan que ven, que escuchan, pero yo no? Bueno, esto es porque necesitamos profundizar un poco más acerca de las diferentes técnicas que se encuentran disponibles para nosotros y tener este tipo de emanaciones que nos van a hacer más sensibles a todo el entorno. Por ejemplo, hablábamos en esta semana un poco sobre la necesidad de aprender a incrementar los niveles de DMT, de dimetiltriptamina, en nuestro cerebro, lo que muchos llaman como la glándula pineal, el tercer ojo, en la Kabbalah se conoce como Da'at. ¿Y de qué forma nosotros, sin utilizar sustancias externas, podemos realmente tener esas experiencias? Pero para ello hay un proceso. No es, llego, me siento 20 minutos, 30 minutos, no pasó nada. No, hay un proceso de aprendizaje en el que nosotros podemos realmente comenzar a tener estas experiencias. Bien, entonces, dependiendo de ello o del avance, pues puede llegarse a generar este tipo de conexiones. Bien, entonces, no sé si sea solamente un comentario. Bien, dice, ¿por qué Moshe no entró a la tierra prometida? Bueno, esto hay que leer el Humash, hay que leer el Talmud, nos describe que fue por haber puesto atención a los consejos del resto del pueblo. Bien, recuerdan que cuando iban a entrar a la tierra prometida, ¿qué ocurrió? No, hay que mandar a alguien más. Mandemos espías. Mandaron. Entonces, ¿qué sucede? Él no creyó, se dejó convencer por los comentarios de los demás. Por eso muchas veces difícilmente una persona logra ver sus propias bendiciones en este mundo físico. Una persona puede, dice el Zohar, revise la mano izquierda y ahí va a encontrar su tikkun. Y tal vez en la mano izquierda usted encuentra, según el Zohar, que va a haber parnasá, que va a ser una persona muy rica, que va a ser una persona muy próspera, y de pronto dice, bueno, eso está en mi tikkun. Pero también, eso lo dice la Kabbalah, lo dice el Zohar, pero también están sus compadres, las comadres, el vecino, y le dice hasta los medios de comunicación, no hay mucho conflicto económico, hay crisis financiera. Yo no sé, usted también seguramente le gusta la historia. Desde niños siempre han existido conflictos económicos. Entonces, ¿qué sucede? Dependerá de cómo nos convencen los demás. ¿Convencieron a Moshe? Perdió su bendición. Si a nosotros nos siguen convenciendo los pensamientos negativos, los pensamientos que fluctúan, pues entonces va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué no recibí? Bueno, pues por poner demasiada atención a aquel que le decía, ¿y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si no da resultados?
¿Y qué tal si se manifiesta una crisis económica? ¿Y qué tal si te va como el vecino? Entonces, Moshe no entró por eso. Bien, Baruch Hashem. Dice, ¿realmente tenemos libre albedrío? Sí tenemos libre albedrío. Solo sería muy importante definir qué es lo que se entiende por libre albedrío. Bien, hay una serie de manifestaciones que son necesarias y que, por ejemplo, esas definen en el nivel del nefesh, que no cambian. Comer, dormir, el aspecto sexual, todo ese aspecto, eso está predeterminado. Pero en cuanto a la decisión sobre lo que nosotros decidimos de manera cotidiana en cuanto a tomas de decisiones de si seguir buena o mala inclinación, por supuesto que sí. Y para ello es necesario que aprendamos a escuchar a nuestra Neshama. La Neshama es el estado del alma que ocupa la sabiduría y que es la que nos va a permitir prever cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos. Me gusta la dona de chocolate, se ve muy rica, me la quiero comer, pero después se la come. La Neshama le va a decir, no, te va a hacer daño, van a haber esas consecuencias, pero ¿qué sucede? Nefesh dice, no, yo sí quiero. Entonces, definamos el tema del libre albedrío en base al identificar qué aspecto de nuestra alma es la que está tomando decisiones. Solamente por impulso, por satisfacer inmediatamente nuestras necesidades, por emociones, por ego, porque tenemos la necesidad de que alguien o algo nos haga sentir bien. Realmente hay raciocinio, ahí donde está la Neshama. Realmente estamos poniendo atención a las consecuencias que se van a dar. Entonces, sí lo tenemos y nosotros somos los responsables de decidir qué hacemos con ello o quién va a controlar nuestras decisiones. Dice, en una ocasión mencionó que para pasar del nivel del alma a nivel del alma hay que meditar durante 21 minutos. Mi pregunta es, ¿esos 21 minutos son con un mismo Shem o un mismo código o meditar varios códigos? Es el mismo nombre, si es que va a trabajar solamente con uno. 21 minutos para ampliar esta pregunta y si hay alguien que no sabe de qué estamos hablando. Establece la Kabbalah que no hay meditaciones like. Es decir, no hay meditaciones en las que uno cierra los ojos, 3 minutos visualizó y ya me voy. No. Si queremos meditar tal como recomienda Aryeh Kaplan, ese gran rabino cabalista, 21 minutos para que el nefesh, el cuerpo físico, entre a un estado de preparación hacia el ruach. Ruach, para seguir al siguiente nivel, toma otros 21 minutos, que es el nivel de Yetzirah. Y de Yetzirah para acceder al universo de Briah son otros 21 minutos, 63 minutos. Y de ahí ya continuamos hacia los universos superiores. Bien, entonces por eso el tiempo mínimo son 63 minutos. No hay meditaciones donde alguien pueda decirle cierre los ojos, visualice y 3 minutos y se acabó. No, eso no es así, no es lo que enseña la Kabbalah, al menos no desde la perspectiva jaredí. Dice, ¿cómo se llama el último doctor que citó? El doctor Korotkov, de la Universidad de San Petersburgo. Bien, bien. ¿Cómo puedo conectar con Hashem? ¿Con qué nombre del creador? Bueno, se puede meditar con diferentes nombres, pero recordemos que si hay algo que establece la halajá es que nosotros al ir cumpliendo ciertos preceptos, podamos ir mejorando nuestra conexión. Miren, por ejemplo, dentro de la formación cabalística inicial, siempre se recomienda al Mecubal que practique Shabbat, pero no por religiosidad, no por religiosidad. Primero, porque conecta con toda la conciencia colectiva que hay en nuestro pueblo yudí. Todo Mecubal se conecta en ese momento. Realiza Hallel y están agradeciendo por todo lo que se ha dado. Ese es el primer paso. Porque
nos describe el Zohar que cuando nosotros llegamos a este mundo físico, hay dos malajim, dos mensajeros que nos son asignados a cada uno de nosotros y que son los que nos van a permitir que nuestra Neshama, nuestra alma, pueda ser acompañada a los universos superiores. Entonces, tendría que comenzar por ahí. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando empezamos cursos básicos de Kabbalah, muchos quisieran quizá entrar inmediatamente, decir, no, vamos a meditar y a utilizar, no, como en YouTube, no, eso hay mucho en YouTube. Se necesita un orden. Y en ese orden se dice, bueno, el primer paso del cabalista es el Shabbat. Pero entender por qué se realiza, por qué ese día, pero sin que esto tenga un tinte religioso. Bien, yo sé que hay muchas preguntas, ya respondimos algunas. Bueno, pues no resta más que agradecer como siempre a Boreolam porque nos permite tener estos breves espacios donde espero en Hashem, como siempre digo, que se hayan quedado con muchas dudas, porque la duda nos invita a que juntos sigamos investigando, descubriendo, aprendiendo. Bien, y bueno, pues como siempre, quiero mandar un fuerte abrazo a su alma, a su corazón. Deseo que tenga un excelente Shabbat, mañana Shabbat Tov, un excelente inicio de semana, y que mucha luz, muchas verajot, bendiciones, acompañen a usted, así como a cada uno de sus seres amados, desde el más pequeño como al más grande de días. Laila Tov a todos, Shabbat Shalom, y nos vemos en la próxima transmisión. Muy buena noche, Laila Tov. Shabbat Shalom.